Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4. Mi nombre es Cristian Gordillo y nos tocó el ejercicio 4 que dice: encuentre las ecuaciones de estados y la función de transferencia para el circuito indicado en la figura, que es el que podemos ver. Ok, mi nombre es Nasu Buitrón Brian Alejandro y vamos a empezar analizando el circuito. Una vez analizado, tenemos que definir nuestras variables de estado. En este caso, X1 sería el voltaje en el capacitor y X2 la corriente en la bobina. Teniendo en cuenta que nuestra entrada es UDT, que es voltaje, y la salida es YDT, que también es voltaje. Pero como se puede ver en el circuito, YDT nos pide que sea el voltaje en la bobina. Entonces empezamos. En el circuito podemos ver que marcamos un nodo. Las corrientes que entran al nodo serían positivas. En este caso, el primer renglón dice que IDT es igual a ICDT más IR1DT. Entonces, en el segundo renglón lo que hacemos es sustituir la corriente del capacitor y de la resistencia. Entonces, sabemos que la corriente en el capacitor es C por dBc en dt más la corriente de la resistencia, que es Bc en R1. Entonces, después seguimos con las corrientes que salen del nodo. En este caso sería la corriente de la bobina y la corriente de la resistencia R2, que en este caso, como salen del nodo, se toman negativas, como se puede ver en el renglón 3. Luego igualamos estas dos ecuaciones y nos queda una nueva ecuación que está en el renglón 4, que es menos IL de T menos IR2 de T, que es igual a la corriente en el capacitor, que es C por la derivada de BC en dt, más la corriente de la bobina, de la resistencia, que sería BC en R1. Bueno, nosotros tenemos que la corriente en la resistencia R2 es igual al voltaje más el voltaje del capacitor sobre la resistencia R2, con lo cual, sustituyendo en la ecuación anterior, tenemos que menos la corriente de la bobina menos el voltaje de entrada más el voltaje del capacitor sobre R2 es igual al capacitor por la diferencial del voltaje más el voltaje del capacitor sobre R1. Entonces despejamos el capacitor por la diferencial del voltaje y nos queda que menos la corriente de la bobina menos el voltaje de entrada más el voltaje del capacitor sobre R2 menos el voltaje del capacitor sobre R1 es igual al capacitor por la diferencial del voltaje. Mi nombre es Gutiérrez Rincón Christopher y posteriormente, para continuar con el despeje de la derivada del voltaje en el capacitor, se va a hacer la división de toda la expresión sobre C. Entonces, de esta manera nos quedaría la derivada del voltaje en el capacitor va a ser igual a menos la corriente en la bobina sobre C, menos el voltaje de entrada sobre C por R2, menos el voltaje en el capacitor sobre C por R2, menos el voltaje en el capacitor sobre C por R1. De esta manera nos sustituimos las variables de I, IL, voltaje en el capacitor, por las variables de estado que se mencionaron en un principio. Mi nombre es César Osorio Bernabé y yo voy a seguir explicando este ejercicio. Para la segunda ecuación se encontrará en términos de voltaje debido a que la bobina, la ecuación queda en términos diferenciales. Se encuentra que el voltaje de la bobina es equivalente al voltaje de la bobina es igual al voltaje de entrada más el voltaje del capacitor. La ecuación que describe el voltaje de la bobina es L por el diferencial de la corriente de la bobina es igual al voltaje de entrada más el voltaje en el capacitor. El siguiente paso es que se divide sobre el término de la bobina o L sobre toda la ecuación para dejar el diferencial de la corriente de la bobina despejada, pues es la variable de interés. Por último, se sustituye BC por X1, que es la variable de estado, y U es el voltaje de entrada, quedando finalmente como el diferencial de la corriente de la bobina es igual al voltaje de entrada sobre L más X1 sobre L. Ok. Para empezar, antes de decirlo de forma matricial, es importante recordar por qué se están obteniendo las derivadas, y esto se debe a que el modelo se realiza en los componentes que almacenan energía con el paso del tiempo.
lo que significa que su modelo matemático debe contener una derivada. Es por ello que hemos sacado las derivadas tanto tenían que ver con lo de las variables de estado, voltaje del capacitor y corriente del inductor. Un tip para saber cuántas variables de estados vamos a tener dentro del sistema es contar exactamente los componentes que van a almacenar energía, que en este caso pues es un capacitor y un inductor. Es por eso que nada más tenemos dos variables de estado, que sería x1' y x2'. En la primera parte de la matriz que le sigue de las variables de las derivadas, pues tenemos que es menos x sobre c R1 menos x1 sobre CR2, que corresponde a los primeros términos que tienen que ver con la x, que es por ello que tienen las x, y en los términos de abajo corresponden a los valores en los cuales se ve intervenida lo que es la derivada de x2. Seguido de esto, pues tenemos una suma sobre los que son las variables en las que está implicada lo que es el voltaje de entrada. Es por eso que tenemos la U menos C, R2 y 2 sobre L. Finalmente, para poder despejar todo esto, pues podemos, como les había mencionado, que X1 y X2 están implicadas con lo que es la derivada de X1. Es por ello que del otro lado de la igualdad tenemos entre corchetes, pues igual X1 y X2. De igual manera, pues despejamos lo que es lo de la variable de entrada, que es U. Es por eso que del otro lado de la matriz de la igualdad tenemos que, pues, hemos separado U de los términos en los que se ve implicados. Y pues Y corresponde a nuestra salida. Pero dentro de lo que es la variable de Y, que es nuestra salida, pues solamente incluye términos que tienen que ver con X1. Es por ello que al principio del corchete de la matriz tenemos un 1, mientras que tenemos un 0 en X2 porque no tenemos ningún término implicado con esa variable dentro de nuestra salida. Y también tenemos dentro de esta salida, pues implicada nuestra variable de entrada. Es por ello que se encuentra sumado más U. Seguido de esto, pues tenemos lo que son las funciones de transferencia. Gracias, compañero Roberto Carlos Barajas. Bueno, yo me llamo Jesús Antonio García y yo les voy a explicar cómo obtener la función de transferencia. Para obtener la función de transferencia utilizamos la siguiente fórmula, la cual es la matriz C, que multiplica a S por la matriz identidad menos la matriz A. Todo eso obtenemos la matriz inversa por la matriz B más la matriz D. Aquí una pequeña nota que toda la parte que dice S por I menos A la inversa, eso en algunos textos se puede encontrar como phi de S, todo ese término. Bueno, ya tenemos ya cada una de las matrices, la matriz A, B, C y D, y posteriormente la sustituimos en la fórmula, quedándonos de esta manera. Bueno, como se puede observar en el tercer renglón, que quedaría primero la matriz, que es la matriz C, que es 1 y 0, que multiplica a S por la matriz identidad, menos la matriz A, todo eso, la matriz inversa, por la matriz B más 1, que es la matriz D. Ahora, al multiplicar S por la matriz identidad, nos queda como S, 0, 0 y S. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. ¿Sí le puedes bajar un poquito? Después de multiplicar S por la matriz identidad, la restamos a la matriz A, quedándonos de la siguiente manera, que S más 1 sobre CR1 más 1 sobre CR2, 1 sobre C menos 1 sobre L, S. Y todo lo demás queda igual, es la matriz C, la matriz B y la matriz D. Ok, bueno, yo soy García Guzmán Roberto Carlos. Y bueno, posteriormente, continuando con los cálculos que estábamos haciendo con mi compañero Jesús. Bueno, tenemos aquí el resultado de lo que es la matriz identidad multiplicada anteriormente por S. Entonces llegamos al resultado del siguiente renglón, en el cual tenemos 1 sobre S por S más 1 sobre CR1 más 1 sobre CR2 menos 1 sobre L y multiplicado por 1 sobre C. A todo esto multiplicado por las otras siguientes dos matrices.
En la parte de abajo, siguiente renglón, bueno, podemos observar que aquí ya tenemos la deducción de la multiplicación de las dos matrices anteriores, por lo cual tenemos en la siguiente parte S por menos 1 sobre CR2 más menos 1 sobre C por sobre L. De igual forma, volvemos a hacer la misma multiplicación de matrices, que sería en este caso de la primera matriz, que, bueno, el primer resultado que tenemos de la matriz inversa de 1 sobre S al cuadrado más S sobre CR1 más S sobre CR2 más 1 sobre LC multiplicado por 1 por 0 que está del vector, teniendo como resultado el siguiente título. Y llegamos a todo eso reduciendo a este resultado que es menos S sobre CR2 menos 1 sobre LC, todo eso dividido sobre S cuadrado, que fue la factorización, más 1 sobre CR1 más 1 sobre CR2 por S, más 1 sobre LC más 1, que es de la matriz D. Mi nombre es Ramírez Corona Luis Fernando y yo les voy a explicar la última parte. La última parte solamente consiste en sumarle el 1 a toda la función que ya tenemos. Como podemos ver, al sumarle la unidad, la parte de abajo va a subir a la parte de aquí arriba. Entonces podemos eliminar algunos términos que son idénticos. Por ejemplo, podemos quitar 1 entre LC, ya que tenemos un número positivo y el otro negativo, así es que se van. De esto, pues nos queda en la parte de arriba S cuadrada más S entre C entre R1. Esto lo podemos factorizar sacando la S y de esta forma obtenemos la función de transferencia. Este pues, es el modelo matemático y relaciona la respuesta del sistema con la señal de entrada y la señal de salida que tenemos al principio. Y Eso ya. sería todo por nosotros, por nuestra parte. Muchas gracias. Para el Chucho.